Buenos días, queridos estudiantes de discipulado. ¿Cómo vamos? Me imagino que a estas alturas ya han visto todos los videos, están al día con las clases. Bueno, hoy vamos a ver el tema de justificación. Vamos a leer Romanos 6:23. Yo me imagino también que han leído Romanos. Entonces, creyendo que ustedes están al día con la lectura, vamos a leer el 23. Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy vamos a leer el tema justificación, que está aquí en sus guías. Bueno, recordemos que en la clase pasada vimos salvación y la anterior vimos, y después de esa vimos pecado. La salvación entendíamos que es la oportunidad que nos dio Cristo de morir por nosotros, de reconciliarnos con el Padre, y eso nos dio la salvación porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y luego cuando vimos pecado, entendimos que pecado, de dónde venía el pecado. Ustedes pueden ver el video anterior y ahí recuerdan de dónde venía el pecado y por qué se llama pecado. Ahora, teniendo en cuenta estos temas, vamos a ver justificación. Justificación es el acto mismo que hizo Jesucristo. Recordemos que la ley, la paga del pecado es la muerte. Y por lo tanto, cuando se pide la ley a Moisés, todos nuestros pecados se pagaban con muerte. Si fornicabas, era apedreado; si adulterabas, eras apedreado; si cometías un delito, habían unas leyes y unos juicios para cada delito. Recordemos que les invité a leer Deuteronomio y les recomendé leer Levíticos en sus Biblias para que vayan entendiendo cuáles eran los juicios o las condenaciones por cada pecado. Bueno, la cuestión es que teniendo en cuenta que todos los pecados eran merecedores de muerte, y teniendo en cuenta que todo hombre peca y que ningún hombre había alcanzado una justificación por sí solo, Cristo murió en la cruz del Calvario, siendo santo, siendo justo, por usted y por mí, por cada uno de nosotros. Ya que Cristo muere, o sea, que toma el lugar de nosotros. Digamos, hoy en día existen 6.000 millones de personas, o han existido, o 7.000 o 10.000 millones de personas, las que existan. Cada uno de nuestros presentes, Cristo tomó el lugar, va tomando el lugar de cada uno de nosotros y ha muerto por nosotros en la cruz del Calvario. Porque Él era justo, porque Él no pecó. Entonces, al tomar el lugar por nosotros, o sea, por ti, por Pedro, por Juan, por María, por cada uno de ustedes, Él nos dio el perdón y la justificación. O sea, Él pagó nuestro juicio por nosotros. Éramos dignos de muerte, éramos dignos de ser apedreados, éramos dignos de ser desterrados, pero Cristo al morir, pues por eso dice que Él murió por nosotros. El justo por los pecadores. Murió por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario y nos salvó a nosotros de ese juicio o de esa condenación. Teniendo en cuenta eso, ese acto mismo que Jesucristo hizo, se le llamó justificación. Nos justificó a nosotros, que siendo pecadores, murió por nosotros en la cruz del Calvario. Siendo nosotros dignos de muerte, murió por nosotros en la cruz del Calvario. Siendo nosotros dignos de azote, fue azotado por nosotros en la cruz del Calvario. Siendo nosotros dignos de crucifixión, murió por nosotros crucificado en la cruz del Calvario. Por cada uno de nosotros. Partiendo de allí, ese acto se llama justificación. Eres justo porque Cristo nos justificó, no porque nosotros pudimos justificarnos a nosotros mismos. Y cuando nos justificó, quiere decir eso, que pagó nuestra deuda, pagó nuestro juicio, y hoy en día nosotros somos salvos porque Cristo pagó ese juicio por nosotros. Y a ese concepto se le llama justificación. Ahora, teniendo en cuenta que somos justificados porque Cristo lo hizo sin que ninguno de nosotros pudiera hacerlo, podemos entonces decir, la iglesia viene siendo un grupo de santos, justificados, salvados y sin pecados, porque Cristo lo hizo. Recordemos que hasta ahora hemos visto salvación, y en salvación vimos pecados, y también estamos viendo ahora justificación. Les invito a que sigan leyendo Romanos y puedan entender. Si este tema justificación necesita un poco más de explicación, ustedes me pueden escribir y me dicen, hermana, yo no he entendido muy claro este punto o aquel punto, pero yo creo que está bien explicado. Igual lo pueden complementar con su estudio de la Biblia en la carta a los Romanos. También les quiero decir, si hay algo que no entiendan en la carta a los Romanos, ustedes me pueden escribir por el mismo canal de YouTube, me pueden escribir
por mi página. Mi nombre es Carmen Solera para los que no me conocen, pero como la mayoría me conoce, por Messenger me pueden escribir. Aparte que a cada uno de los estudiantes los tengo en mi WhatsApp, pues también me pueden preguntar por WhatsApp. Si hay algo que cuando estén leyendo la Biblia no entienden, estaré para explicarles. Bueno, aquí mismo les quiero explicar la siguiente clase. O sea, hoy van a ir 2 clases en una, porque realmente justificación es corta, porque es una complementación de lo que ya vimos de salvación. Ahora vamos a ver nueva vida en Cristo. Para nueva vida en Cristo vamos a leer un pasaje que todos deben conocer, queda en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Y también pueden leer Juan 3:3. Y no se los voy a buscar porque quiero que ustedes lo lean allá. Y dice, nacer de nuevo del agua y del Espíritu Santo. Y habla del viejo hombre, que es la nueva vida en Cristo. Antes estábamos muertos de nuestros delitos y pecados. Una vez ya asumimos lo que yo les expliqué en las anteriores clases, nosotros entendemos que comenzamos a vivir un nuevo proceso en el Señor. Nuestra nueva vida en Cristo comienza a partir del momento que entendemos el plan de salvación, entendemos que es una vida, dejar de pecar voluntariamente, y entendemos que es justificación, que somos justificados porque Cristo nos dio la justificación. A partir de ahí comenzamos a entender que somos parte de una iglesia. Ahora somos parte de un pueblo redimido por la sangre de Cristo. Ahora tenemos el concepto claro de iglesia. Y todos nos reunimos y nos vamos acercando mucho y vamos teniendo con un mismo fin. Por eso ustedes ven que nos congregamos. Y nos comenzamos a congregar y comenzamos a tener una vida en Cristo, porque somos todos personas que hemos sido lavados con la sangre de Cristo y nos reunimos con el propósito de alabar al Señor. Cuando empezamos esta nueva vida en Cristo, es una vida sin pecado. Una vida sin planear nada de lo malo, solamente actuar para agradar a Dios, porque ahora dejamos de vivir en nuestra condición deleitosa y pecaminosa y comenzamos a vivir una vida en Cristo. Y comenzamos a entender la palabra del Señor y comenzamos a crecer espiritualmente. ¿Cómo lo hacemos? Cuando nosotros comenzamos a vivir en Cristo. La Biblia nos dice en 2 Corintios 5:17, usted búsquelo allí donde está. Es un pasaje muy, muy conocido, se lo recomiendo, memorícelo. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Esto se refiere al hombre en un antes de Cristo y después de que recibe a Cristo. Esa es tu vida hoy. Antes de Cristo era una vida, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hay un nuevo nacimiento, le llamamos nuevo nacimiento. De hecho, cuando nosotros leemos en San Juan capítulo 3, cuando vemos que Jesús habla del nuevo nacimiento, y Jesús dice, es que si no pudieras nacer de nuevo, no puedes nacer del agua y del Espíritu, no puedes nacer de nuevo. Si no hay una oportunidad para nacer de nuevo, entonces no puedes entender el plan del Señor. Estoy explicándote lo que quiere decir el capítulo de Juan 3. Bueno, tú debes nacer de nuevo. Y cuando consideras nacer de nuevo es el día que tú dices, bueno, ahora entiendo lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Ahora entiendo cómo me justificó. Ahora entiendo que yo merecía la muerte. Ahora entiendo que yo estaba condenado, pero que Él me salvó y que voy a ir al cielo o voy a estar con Él por una eternidad porque Él hizo algo por mí. Yo me merecía esa cruz. Yo me merecía esa condenación porque era un pecador. Pero hoy yo soy salvo gracias a Cristo. Y a partir de ese principio nosotros comenzamos a vivir una nueva vida en Cristo. ¿Qué significa? Es comenzar a entender su plan, cómo somos nueva criatura. Es cuando comenzamos a ver a Dios, cuando comenzamos a estudiar su palabra y su palabra nos va enseñando el modelo de vida que nosotros necesitamos. Es cuando nuestra cultura cambia y cambia a ser ahora la cultura de Dios. Es cuando nuestros pensamientos cambian y ahora nuestros pensamientos están basados en la gracia de Dios. Esa es una nueva vida en Cristo. Es dejar las cosas viejas que ya pasaron y ahora entender que son hechas nuevas. Que tú empezaste, que tú naciste hoy y comenzaste una nueva vida en Cristo. Yo te invito a que tú leas también en tu casa Efesios 4, 22, 24. Dice que el hombre pasado, el hombre viejo estaba viciado a deseos engañosos. Antes nosotros, cuando éramos el hombre viejo y no teníamos a Cristo, dábamos rienda suelta a nuestros pensamientos, a nuestras acciones. Éramos violentos, éramos agresivos. Si alguien te buscaba un pleito, tú decías, voy a pelear, con este no me meto, con este me meto, este lo derribo, y tú decías cosas, palabras obscenas. Hoy en día el nuevo hombre en Cristo es más pasivo, es más calmado,
calla, escucha. Este es el nuevo hombre hoy en día en Cristo. Así que te invito a que comiences a vivir esta nueva vida en Cristo y comiences a entender el plan de salvación que Dios tiene para contigo y comiences a entender que ahora eres parte de un pueblo precioso llamado el pueblo de Dios, escogido como pueblo de Dios y que eres justificado y que eres una persona que ha empezado a vivir de nuevo. Yo espero que en esta clase, estos pequeños videos que no son tan largos porque quiero que lo entiendas y que lo comprendas, teniendo en cuenta que yo te puedo explicar lo que no entiendas, que puedes acceder a comunicarte conmigo y te voy a explicar profundamente lo que tú no hayas comprendido, pues te enseñe mucho y te lleven a un conocimiento nuevo del Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Hemos dado dos clases, aleluya, la clase 4 y la clase 5. Aquí en estas dos, porque igual las dos son muy cortas, es fácil de entender, porque lo demás es leer la Biblia para complementar tus conocimientos. Bueno, mujeres de Dios, varones de Dios, que Dios los bendiga y que Dios los guarde. Invito a que estén muy atentos y adquieran conocimiento, que a Dios le agrada que adquieras conocimiento. Dios te bendiga, Dios te guarde y te llene de su presencia y de su paz.